Hermanos, yo quiero que también en esta noche reconozcamos de una forma muy especial a todas las personas que han trabajado muchísimo, con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, para que este evento y estos eventos que vamos a estar llevando a cabo durante estos próximos días, pues se puedan llevar a cabo. Son hermanos y hermanas que desinteresadamente han sacado de su tiempo, de sus recursos personales también, para que pudiéramos estar disfrutando en esta noche de este momento tan especial, que va a ser sin lugar a dudas un tiempo que vamos a recordar durante muchos años, ¿verdad? Y quiero reconocer a todos los colaboradores, a los pastores que desinteresadamente han dejado sus iglesias y han venido para ayudar, para colaborar en todo lo que ustedes ven, ¿verdad? Detrás de todo esto hay mucha organización. Hay billetes de avión, hay hoteles, hay muchas cosas que a veces no se ven, pero que tenemos que ser agradecidos con personas que han trabajado muy fuertemente para hacer posibles estos eventos. Nosotros prácticamente no hemos hecho nada, créame sinceramente, nos han mandado, digamos, una especie como de programa, lo hemos visto, nos ha parecido extraordinario, pero el trabajo fuerte lo han hecho ellos, todos los colaboradores que ustedes han visto en esta noche y otros que no están aquí. Me gustaría que a todos ellos les diéramos un fuerte aplauso de reconocimiento, que el Señor les bendiga y gracias de todo corazón. Aleluya. Gloria al Señor, qué bueno. Bueno, hermanos, pues llegó el día en el que nos pudimos conocer personalmente. Con un pequeño teléfono que yo lo pongo encima de un pequeño trípode, en una pequeña oficina, de una pequeña isla en Tenerife, todo esto lo ha producido el Señor. Quiero hacer un poco de historia, si les parece. El día 14 de marzo del año pasado tuve que tomar como pastor la decisión tal vez más dura de toda mi vida y de mi ministerio. Esa semana, el jueves, nuestro hermano Armando, que nos acompaña esta noche, que es el hermano que hace posible la retransmisión de los cultos en directo, uno de los que trabaja en el equipo en Tenerife, aunque también este joven que está con nosotros en esta noche, él ha sido el que nos ha ayudado a renovar todo el equipo para que cada vez los cultos, las predicaciones, se vea todo pues más bonito y con mejor calidad, ¿verdad? Pues esa semana el hermano Armando me había dicho que si tuviéramos que cerrar la iglesia, que no me preocupara, que él desde su casa podía entrar en los ordenadores de la iglesia y podríamos retransmitir los cultos. Yo le dije que no creía que fuera necesario que cerráramos la iglesia el día 14 o 15 de marzo, pero la tuvimos que cerrar. Pensábamos que iban a ser por 2 o 3 semanas, pero aquello se alargó en el tiempo y nosotros en aquel momento vivíamos dentro de la iglesia. Nuestra iglesia tiene una cierta altura y en la parte de arriba habíamos hecho un apartamento donde vivía en aquel momento con mi hija pequeña, que ustedes la han visto en la internet, la pequeñita, la rubia. Bueno, las dos son rubias, pero la pequeña es Miriam, la mayor es Priscila. Y mi esposa y yo vivíamos en aquel momento en la iglesia. Cuando llegó ese domingo, nosotros nunca habíamos tenido esa experiencia, predicarle a una iglesia con sillas vacías. Mi esposa tuvo que ponerse en el equipo de sonido, cosa que nunca en su vida había hecho. Por eso al principio a veces no se oía la guitarra, o se oía mucho a mi hija y a mí no, o a mí sí y a ella no, porque teníamos que ir aprendiendo sobre la marcha. Era una tensión tremenda, porque nunca habíamos padecido y habíamos pasado por esa situación. Así que con mi hija pequeña y una simple guitarra, tuvimos un tiempito de alabanza, compartí la palabra, y otro domingo, y otra semana más, y otra semana más. Y llegó un momento en el que, en plena predicación, ustedes no se dieron cuenta de eso, pero yo sí, me pasó el pensamiento, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A quién le estoy hablando? ¿Quién está viendo este culto? ¿Quién está escuchando esta predicación? No fue como un desánimo, pero sí fue ese pensamiento de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién le estamos predicando? Esa misma semana, una hermana
que tal vez está aquí presente, no lo sé, mandó un mensaje a la iglesia diciendo que si en algún momento me pasaba por la mente el pensamiento de que nadie nos está viendo, nadie nos está escuchando, que nunca pensara eso, sino que en ese momento era cuando más gente nos estaba viendo y escuchando. Aquellas palabras vinieron directamente, estoy seguro, del corazón del Señor, porque me dieron tanta fuerza que yo predicaba como si tuviera 20,000 personas delante. Y no me importó predicar un domingo y otro, y otro, y otro, y otro, ¿verdad? En principio a sillas vacías, pero comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Una mañana me levanté y tenía en el WhatsApp 300 mensajes. Me asusté tanto que salí corriendo a la cocina y le dije a Elena, Elena, mira, dice, yo he recibido 280. Y yo digo, oye, pues nos están viendo. El teléfono no paraba de sonar todo el día, apenas teníamos tiempo casi para comer. Cuando nos íbamos a dormir a la noche, muchos hermanos nos llamaban y nos decían, buenos días hermanos, ¿cómo están? Digo, bueno, estamos reventados, ya no damos más. Era todo el día el teléfono, todo el día, contestando llamadas, atendiendo gente. Y entonces, en aquel momento yo estaba haciendo un devocional por WhatsApp para los miembros de la iglesia. Pero me pasó por la mente, yo creo que el Señor fue el que me lo puso en el corazón, que en vez de hacerlo solamente para los miembros de la iglesia, hiciera un devocional para todo el mundo. Yo digo, bueno, ¿alguien lo verá? ¿Alguien lo verá? Pues sí, lo vieron algunas personas. Pero recibíamos tantas preguntas, así fue. Recibíamos tantas preguntas todos los días que yo me pasaba horas, y mis hijas también y otras hermanas nos ayudaban a responder a las preguntas, pero se me pasó por la mente decir, bueno, en vez de estar horas respondiendo uno por uno, lo que puedo hacer es un programa que lo llamamos El Pastor Online. No fue muy original el nombre, pero bueno, ese fue el que se me ocurrió. Y entonces aprovecho y le respondo a todo el mundo. Fue realmente por algo práctico, para no estar tantas horas sentado delante de una computadora, delante de un ordenador. Digo, bueno, lo hago en público y así contesto a todo el mundo. Alguien lo verá. Para sorpresa mía, alguien lo estaba viendo. Fue tanta avalancha de llamadas, de cartas, de mensajes. Y sobre todo comenzamos a recibir muchas llamadas de hermanos que hacía años que no se congregaban en ninguna iglesia. Gente que había salido muy herida, muy maltratada de algunas congregaciones. Gente que había sido víctima de malas enseñanzas y de malas doctrinas. Gente que había perdido autos, casa, dinero y sobre todo heridas en el alma que son muy difíciles de sanar, ¿verdad? Y sobre todo también algo muy sorprendente, la cantidad de gente católica que en aquellos tiempos de confinamiento comenzaron a leer la Biblia. Y por ejemplo tenemos un caso de una hermana en Costa Rica que leyendo Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, cayó postrada al suelo, llorando, con una convicción de pecado tremenda, y le pidió perdón al Señor porque creyendo que lo adoraba, estaba haciendo todo lo contrario. Estaba llevando la contraria a lo que dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Entonces el Señor puso en mi corazón a toda esa gente que nos escribía, que no tenían iglesia, que se habían recién convertidos, y estamos hablando de centenares y centenares de personas de todo el mundo, a hacer una iglesia virtual, como la que ustedes conocen. Y cuando lo compartí con algunas personas se rieron de mí y me dijeron, ¿iglesia qué? ¿Qué es eso de iglesia virtual? ¿No es una guerra en contra de la iglesia presencial? Ya nos gustaría a nosotros poder tener nuestros propios locales y nuestras iglesias presenciales, pero era imposible abarcar tanta necesidad y tanta gente que nos llamaba y nos escribía pidiendo ayuda, y entonces nació la idea de la iglesia virtual. Y mandábamos la lista de las doctrinas en las cuales creemos, elaboramos rápidamente una serie de normas mínimas, básicas, elementales, para que la gente supiera a lo que se exponía, lo que era la iglesia virtual, y comenzamos a recibir centenares y centenares de peticiones de gente que quería ingresar a la iglesia virtual. Pasamos horas y horas con montañas de papeles encima de las mesas, clasificando a los de Latinoamérica, los de Sudamérica, los de Europa, los de Australia, los de tantos lugares,
porque nos comenzaron a llamar gente de todas partes del mundo, incluso hasta soldados que estaban en aquellos tiempos en Afganistán, desde Alaska hasta el sur de Argentina y Chile, las Islas Caimán, de todas partes del mundo nos llamaban. Y comenzamos a clasificar por franjas horarias, porque cuando uno se levantaban, otros se iban a dormir, y cuando unos se iban a dormir, los otros se iban a trabajar. Y organizar todo eso, el Señor nos tuvo que dar sabiduría y tuvimos que pedirle mucha ayuda al Señor, porque era algo nuevo para todos y para cada uno de nosotros. Y Dios comenzó a levantar colaboradores, que yo doy gracias al Señor, y Elena estaremos eternamente agradecidos por todos los colaboradores, hombres y mujeres que desinteresadamente pasan horas de su vida atendiendo a gente que no conocían de nada. Y se formó el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Surgieron congregaciones, por ejemplo, nuestro hermano Osman en Colombia, ¿verdad? En un colegio de su suegra ha comenzado una congregación preciosa que no para de crecer. Tenemos a nuestro hermano Héctor, con el cual acabo de hablar ahora y conocerlo por primera vez, que también tiene un grupo precioso de personas que han conocido al Señor. Y están surgiendo grupos y están surgiendo puertas abiertas y oportunidades por todas partes del mundo. Y el Señor puso en mi corazón hacer un primer congreso de la iglesia virtual para Europa. Lo haremos después, por supuesto, para otros países. Y yo dije, bueno, ¿dónde nos reunimos? Y alquilamos un hotel y a los 10 días, a la semana aproximadamente, todas las plazas se habían cubierto para el primer congreso de la iglesia virtual en la ciudad de Toledo, en España. Y estamos viendo cómo el Señor está haciendo una obra extraordinaria, porque si ustedes no nos cuentan a nosotros los testimonios, las conversiones, las cosas preciosas que el Señor ha estado haciendo, nosotros nunca nos enteraríamos. ¿Y saben lo hermoso de todo esto? Que nadie puede decir esto lo está haciendo el hombre, sino que esto lo está haciendo el Señor en su misericordia. Y vieron algunas personas que me dijeron, cuando se termine el confinamiento, olvídate de que la gente va a seguir queriendo congregarse en la iglesia virtual, viendo los devocionales, viendo lo del pastor online, porque la gente volverá a sus iglesias y se olvidarán de este tiempo y todo esto será como aguas que pasaron. Y yo le dije, lo que Dios empieza, nada ni nadie lo puede detener. Y para sorpresa de todos, cuando comenzamos a retransmitir lo que ustedes han visto y conocen perfectamente, éramos un puñado de locos, un puñado de gente que nos reuníamos, ¿verdad?, en la iglesia. Pero quiero decirles que el Señor me dio una bendición tremenda cuando llegamos aquí a México. Y es que alguien me mandó un WhatsApp y me dice, ya hemos llegado a 500,000 suscripciones en el canal de YouTube para la honra y para la gloria del Señor. Y pues repito, esto no ha hecho más que empezar, porque el Señor nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. Denle fuertes aplausos al Señor. Aleluya. A Él la gloria y a Él la honra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Claro que sí. Y estamos tan agradecidos por este privilegio, porque nunca en mi vida había pensado venir a México. Me arrepentiré toda mi vida de no haber venido antes. Y estoy seguro que no va a ser la última vez, ni mucho menos. Y saben una cosa, hermanos, ustedes valoren todo lo que el Señor está haciendo. Porque hace años esto sería impensable. Esto sería una locura. El poder reunirnos, hermanos, que no nos hemos visto la vida nunca. Porque ustedes juegan con ventaja, ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros no vemos absolutamente a nadie. No sabemos quién está detrás de la cámara, detrás de una pantalla. Pero el Señor es tan maravilloso que todos los días nos está sorprendiendo. Nada más llegar a este hotel, ya comenzaron las sorpresas. Esta mañana estábamos comiendo aquí afuera y ya se nos acercó un matrimonio, que creo que estarán por aquí, Daniel y Susana. ¿Están aquí esta noche? Allí los hermanos, perdón. Daniel y Susana se nos acercaron, después se me acercó otro joven que está por allá entregándome una carta, ¿verdad?, que la he leído atentamente y hemos recién hablado. Y hermanos que han venido, por ejemplo, de los Estados Unidos. Oramos y en el devocional 300, ¿cuál era? El 315, yo estaba en una pequeña plaza de toros haciendo el devocional, porque era un lugar muy tranquilo. Y me metí en la arena a hacer ese devocional. Y allí me llegó la petición de un hermano que lo estaba pasando muy mal y que estaba ingresado
en Seattle, en los Estados Unidos, y acabo de ver las imágenes de cómo estaba y me quedé realmente sorprendido. Y oramos por ese hermano en la distancia, sin conocerlo, sin saber quién era, pero sabiendo que necesitaba un milagro en su vida. Y ese hermano se encuentra en esta noche con nosotros aquí. Por favor, levanta tu mano. Dios te bendiga, bienvenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Hemos entrado en contacto con personas en las cuales Dios ha hecho auténticos milagros. Con personas que estaban a punto de tirarse por un puente y quitarse la vida y ponerles un teléfono así para poder orar por ellos en ese momento y decir, no me mato, y aceptar al Señor a las pocas horas. Si las cosas que el Señor ha estado haciendo y continúa haciendo nos tienen realmente sorprendidos. Pero este es nuestro Dios. Es el Dios todopoderoso. El Dios que no lo limita nada ni nadie. Y ese Dios se ha dado a conocer. Y ese Dios es nuestro Padre. Y es nuestro pastor. Y aunque los hombres nos puedan fallar, aunque las instituciones nos puedan defraudar, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero hablar en esta noche de ese Dios, de ese Dios que lo conocemos, que lo amamos y queremos servirle con todo nuestro corazón. Y quiero leerles unos versículos que me han impactado siempre muchísimo y se encuentran en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, el capítulo 17. El libro del Génesis es el libro de los principios, el principio de la raza humana, el principio del pecado, el principio de un pueblo, el principio de tantas y tantas cosas. De hecho, el título original del libro es Bereshit, que significa en un principio. Nosotros lo conocemos como el libro de Génesis. En el capítulo 17, el Señor tiene una profunda y maravillosa conversación con un hombre muy conocido y muy respetado por nosotros, el patriarca Abraham, que en ese momento no se llamaba así, porque el nombre de Abraham se lo puso Dios, pero sus padres le pusieron cuando él vivía en Ur de los Caldeos, Abraham, que significa padre enaltecido. Y el patriarca Abraham salió de su país dejando sus tierras, su parentela, sus amistades, renunciando a su futuro económico, porque el hijo que salía del hogar del padre mientras éste vivía corría el riesgo de ser desheredado. Pero él oyó la voz de Dios y fue valiente. El Señor le dijo, Lej leja, sal de tu tierra y de tu parentela. Esa expresión que Dios utilizó con Abraham, Lej leja, literalmente en nuestro idioma la traducción sería sal para ti mismo. Yo sé que suena raro, ¿verdad? Sal para ti mismo. Es decir, si tú sales, si te atreves a salir, si te atreves a obedecer y dejarlo todo por mí, el favor te lo harás a ti mismo. Así que no tengas miedo, porque humanamente hablando dejas cosas, pero las ganancias espirituales, las bendiciones espirituales que vas a obtener en tu vida son incalculables. Y esas bendiciones las van a poder heredar tus hijos y tus nietos y toda tu descendencia. Abraham salió, dice, sin saber a dónde iba. Nosotros cuando vinimos a México sabíamos a dónde veníamos. Ustedes cuando tomaron el avión, el tren o el vehículo o lo que fuera, ustedes sabían a dónde venían, pero Abraham no sabía a dónde iba. Abraham salió por fe. Abraham no sabía el origen, el destino de ese mandamiento del Señor. Dios le fue revelando progresivamente su voluntad a él. A otros hombres no. A otros hombres el Señor les revelaba todo el plan de golpe, como por ejemplo al profeta Jonás, que le dijo, vete a Nínive y predica esto, o a otros profetas, pero a Abraham no. Abraham le dijo simplemente sal, déjalo todo. Ni siquiera sabía dónde iba, de qué voy a vivir, dónde voy a dormir. Pero él salió en obediencia y el Señor siempre honra a los hombres y mujeres valientes y obedientes. Porque en definitiva lo que tenemos que hacer en nuestra vida es ser hombres y mujeres valientes. Ya está bien de cobardías, ya está bien de cuestionamientos, ya está bien de superficialidad y tenemos que vivir una vida de obediencia, que es la vida que el Señor demanda y requiere de todos y cada uno de nosotros.
Y en el capítulo 17 dice que Abraham tenía 99 años. No creo que aquí en este salón, en esta noche, haya nadie con esa edad. Pero él tenía 99 años y dice que a esa edad, cuando aparentemente ya pocas cosas quedan por experimentar en la vida, se le presenta el Eterno, se le presenta el Señor. Como aquel anciano en la isla de Patmos, que con casi la misma edad de Abraham, se le presenta el Señor y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Un hombre que había tenido el valor de recostarse sobre el pecho del maestro, de oír el latido de su corazón, de atreverse a preguntarle al maestro quién es el que te va a entregar, de estar con él hasta el último instante de su vida al pie de la cruz junto con otras mujeres. Se le presenta el Señor y le da unas revelaciones espectaculares que todavía tienen a muchos con la boca abierta, y me refiero al famoso libro de Apocalipsis o de Revelación. Es decir, nunca se es demasiado viejo para que el Señor te sorprenda. No te sientas nunca como mueble viejo. ¿Dónde me meto? Ya mis hijos todos se han casado, se han ido tal vez a otras provincias, a otras naciones, y te sientes sola. Tal vez tu marido falleció y partió ya a la otra vida, y uno dice: ya con esta edad, ya he sido madre, ya soy abuela o bisabuela, ya he vivido tantas penurias y tantas experiencias en la vida, ¿qué más me queda? Abuela, o con quiera que seas, te queda aún lo mejor, porque el Señor siempre tiene lo mejor reservado para el final. Y con 99 años, el viejito Abraham se le presenta nada más y nada menos que el Señor. Y cuando se le aparece, le dice el Señor: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Todavía queda mucho camino por recorrer, muchas experiencias por experimentar. Este es el tercer nombre que Dios revela en el libro del Génesis. Nunca a nadie le había dicho Dios a ninguna persona: Ani el Shaddai. En nuestra versión Reina Valera se traduce ese nombre de Dios como el Todopoderoso, pero no es una traducción muy buena que digamos. No está mal, pero hay que profundizar en ese nombre, porque Él significa Dios. Todo lo que termina, por ejemplo, con Él, Israel, Samuel, etcétera, etcétera, siempre es Dios. Pero la palabra Shaddai significa todo suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie, el que no depende de nada para ser lo que es o para decir lo que dice. Es decir, el todo suficiente. Y Dios le está demostrando a Abraham que Él no necesita de nada ni de nadie para hacer un pacto con Abraham. Y ese pacto dice aquí que era que le iba a multiplicar en gran manera, y Dios le iba a cambiar el nombre. Es decir, Dios lo iba a cambiar por dentro y lo iba a cambiar por fuera. Y Dios no iba a pedirle ayuda a nadie para cumplir el pacto que estaba recién haciendo con el patriarca Abraham. Y si uno comienza a leer la Biblia desde el principio hasta el final, hay algo que a mí me llama mucho la atención de Dios, y es que Él nunca ha necesitado de nadie para hacer las cosas que ha hecho a lo largo de la historia. Cuando usted comienza a leer la Biblia por el primer libro, el libro del Génesis, y Dios comienza a crear estrellas, planetas, constelaciones, al hombre, a los animales, a las aves del cielo, ¿de quién necesitó? ¿A quién le pidió colaboración, apoyo o ayuda? A nadie, porque Él es el Shaddai, Él es el todo suficiente. Él no necesitó pedirle ayuda a nadie para hacer a Adán y a Eva. Él no necesitó pedirle ayuda a nadie para detener aquella mega estructura llamada la Torre de Babel, que era la expresión del orgullo y de la arrogancia del hombre para poder tener comunión con Dios y acercarse a Él a su manera. Él la detuvo sin pedirle ayuda a nadie. Él no tuvo que pedirle ayuda a nadie, ni a sus ángeles, serafines o querubines, ¿verdad?, para mandar el diluvio. El Señor mandó las cataratas, toneladas, millones de metros cúbicos de agua que anegaron todo el planeta Tierra, o por lo menos la Tierra conocida de aquel tiempo. Él lo hizo sin necesidad de pedirle ayuda a nadie.
Él solito se bastó para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra y demostrar que con Él no se puede jugar y que Él es justo y que llega el momento en el que Dios dice: basta, hasta aquí hemos llegado. El Señor no le pidió ayuda absolutamente a nadie cuando decidió sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, el imperio más poderoso y arrogante de la tierra, allí capitaneado, dirigido por el faraón que se creía que era un dios, rodeado de montones de personas que le reían la gracia en todo lo que hacía y decía. El Señor humilló al faraón y a todas sus divinidades y le convirtió el río más largo del mundo, 6.666 kilómetros, en sangre, y mandó piojos y plagas de ranas y mató al ganado y humilló a toda la soberbia y a toda la idolatría de Egipto y no le pidió absolutamente ayuda a nadie. Y cuando sacó a su pueblo de la esclavitud, el primer obstáculo con el que se encontraron fue el famoso Mar Rojo. No podían avanzar, no podían retroceder, tampoco podían detenerse. Y dice la Biblia que el Señor abrió por primera vez en la historia un mar enorme para que su pueblo pasara por tierra seca, y no le pidió absolutamente ayuda a nadie, porque Él es el Shaddai, el todo suficiente. Y cuando cruzaron ese río, ese mar, se encontraron con muchísimos obstáculos y problemas. Por ejemplo, uno de ellos, elemental, el agua. ¿De dónde sacar agua para dar de beber a más de 2 millones de personas y a miles de cabezas de ganado? Dios no tenía problema en sacar agua de piedras, porque Él es el todo suficiente y el todopoderoso, y no tiene que pedirle ayuda a nadie, ni pierde nunca el control, porque Él es el Dios todopoderoso. Que cuando el hombre dice no se puede, Dios dice sí se puede. Cuando Dios dice hasta aquí hemos llegado, dice ahora vamos a empezar. Y cuando el pueblo se quejó y quería comer carne, ¿dónde comprar carne para tanta gente en el desierto? Dios no tuvo ningún problema en soplar y traer millones y millones de codornices, y comieron hasta que les salió la carne por las orejas. Y hasta de eso se terminaron quejando. Dios no tuvo ningún problema en cubrir con una nube, una sombra, un paraguas gigante a toda una nación para que no se abrazaran por el calor del desierto, y calentar a 2,5 millones de personas en el desierto con una columna de fuego durante 40 años. Y no le tuvo que pedir permiso ni ayuda absolutamente a nadie. Dios no conoce ningún tipo de limitaciones. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que se ríe del faraón, que se ríe de Nabucodonosor. Un Dios que hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Un Dios que cuando dice voy a hacer algo, lo hace sin pedirle permiso absolutamente a nadie. Un Dios que cuando quiere humanarse y vestirse de carne, de ser humano, lo hace. Y aunque Satanás intentó impedir que el Mesías naciera, no pudo hacerlo, porque Dios es todo suficiente. Y aunque Faraón tiró a miles de niños al río Nilo, y aunque Herodes degolló a montones de niños en Belén de Judea, se le escapó el principal, que era el Rey de Reyes y Señor de los Señores, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Dios todopoderoso, pero no solamente para hacer cosas tremendas como las que les acabo de mencionar, sino es el Dios poderoso para cambiar tu vida, para solucionar tus problemas económicos, para unir tu matrimonio, para volver a traerte a los pies del Señor, a ti, a tu hijo y a quien sea, porque Él es el Dios todopoderoso. No es el Dios de la religión que trajeron los españoles de España cuando vinieron aquí, sino es el Dios no de la religión, sino de una relación viva, directa con Él, cuantas veces ustedes quieran. Ese es el Dios que adoramos y honramos en esta noche. Aleluya. A Él la gloria y a Él la honra. Los soldados romanos, que se creían los amos, los dueños del mundo, que para ellos la vida humana no valía ni un centavo. Hemos estado recientemente, hace unos días hemos estado en Italia y visitamos Roma, y una chica comenzó a explicarnos muchas cosas que por allí están y la gente se saca fotografías. Y por ejemplo fuimos al famoso Coliseo Romano. El Coliseo Romano fue un templo levantado a la muerte. Se construyó con los tesoros que los romanos trajeron del templo de Jerusalén, de la casa de Dios. Y hay un arco, el famoso arco de triunfo de Tito, donde se ve a 50,000 judíos que trajeron a la fuerza cargando los tesoros del templo para construir un templo a la muerte, como lo llamaron el Coliseo Romano. Durante 90 días, mañana, tarde y noche, estuvieron matando animales y a seres humanos para entretener al pueblo, para que el pueblo se divirtiera y lo pasara bien. Y a los 90 días
habían matado a más de 100,000 personas y a 5,000 animales. El suelo era de madera, pero para que no se pudriera de tanta cantidad de sangre le tuvieron que poner una capa de arena para que empapara la sangre de tanta gente y de tantos animales inocentes. Cuando se terminó la historia del Coliseo romano, habían matado a más de 1,5 millones de personas en aquel lugar terrible. ¿Qué les parece? Esa gente tan soberbia, tan arrogante, que para ellos, ya digo, la vida humana no valía absolutamente nada, fueron los que crucificaron a Jesucristo en una cruz. Ellos inventaron la crucifixión. Los romanos inventaron ese sistema terrible, humillante de matar a una persona, clavarlo en un madero y esperar que termine agonizando y muriendo lentamente. Lo metieron en un sepulcro que he tenido la oportunidad de visitar muchísimas veces en la ciudad de Jerusalén. Pusieron una piedra que pesaba casi 5,000 kilos de peso. Pusieron un sello romano, un precinto, y 16 soldados romanos armados hasta los dientes para que allí no se acercara absolutamente nadie. Y eran tan soberbios y tan arrogantes que pensaban que con esas medidas preventivas iban a impedir que el Shaddai, que el Dios todopoderoso y autosuficiente, saliera de allí. Pero permítame la expresión, le salió el tiro por la culata. Porque al tercer día ese precinto se rompió, esa piedra se movió, los 16 soldados romanos cayeron desplomados bajo el poder de Dios y salió el que vive por los siglos de los siglos, y por eso no tenemos que buscar entre los muertos al que vive, a Cristo toda la gloria. ¡Aleluya! Sé que en estos días aquí en este país y en España también y en muchas partes del mundo se ha hecho un culto a la muerte. Nosotros no buscamos en la muerte las respuestas a nuestros problemas. Nosotros buscamos en el autor de la vida la paz de nuestra alma y de nuestros corazones. Nosotros estábamos muertos. No teníamos que adorar a la muerte. Nosotros éramos esos muertos. Apestábamos a muerto. Porque nuestros delitos y pecados nos tenían muertos, aunque comieras, bebieras, saltaras o jugaras. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo era un muerto viviente y tú también lo eras. Porque el pecado mata al espíritu y mata la comunión del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Pero para eso vino el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino solamente a través de mí. Y ese nos ha dado vida y vida en abundancia. Y por eso, queridos hermanos, en esta noche, en este salón, no estamos celebrando un culto a un hombre, nada más lejos de la realidad, jamás caigan en ese error. No estamos celebrando un culto a una religión, no estamos celebrando un culto a la muerte, estamos dándole gloria y honra a ese Dios que ha cambiado nuestro lamento en baile. Ese Dios que a mí me salvó y me echó los 4 demonios que tuve durante años que me atormentaban noche y día. Y ese Dios que me salvó y me sanó y abrió mis pulmones y puedo respirar perfectamente en esta noche. Y Él no le tiene que pedir permiso a ningún político, a ningún pastor, a ningún reverendo, a ningún papa, a ningún hombre. Porque Él es el Shaddai, el Dios autosuficiente y todopoderoso. Y quiero que hoy, en esta noche, en este lugar, le des un aplauso fuerte a Él. Aleluya. A Él la gloria y a Él la honra. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Y Dios está demostrándonos a todos algo muy maravilloso. Y es que las estructuras que los hombres han creado y diseñado, a Él no lo limitan. Hemos sido capaces de entablar amistad. Y cuánta gente nos dice, ¿cuánto le queremos, hermanos? Nos dice la gente, ¿no? Mi hija dice, ¿será porque no te conoce muy bien, papá? Digo, ¿será por eso? Pero Dios ha puesto verdadero amor en nuestros corazones. ¿Y no tienen ustedes la sensación que parece que nos conocemos de toda la vida? Y llevamos aquí una hora, un par de horas, y parece que nos hemos visto toda la vida. Y hay un genuino amor. Porque no nos une una religión, no nos une un papel, nos une el amor de Dios.
Y por eso veo que hay gente que son capaces de viajar horas de un país a otro para venir a una cena que les va a costar dinero. Y para venir a hacerse una foto contigo, darte un abrazo y decirte, gracias hermano, porque el Señor ha cambiado mi vida a través de su palabra. Y esto no lo puede producir un hombre. Esto solamente lo puede producir nuestro Dios. Y por eso estamos tan agradecidos de que el Señor nos haya dado la oportunidad de estar aquí con ustedes durante estos días, que van a ser días cortos pero muy intensos. Y en estos próximos días vamos a tener casi 40 personas que se van a bautizar. Y personas que se van a casar y poner su vida en orden. Y padres que han decidido presentar a sus hijos al Señor para que Dios los cuide y los bendiga y los proteja todos los días de su vida. Y por eso hemos organizado esta cena en esta noche. No para recaudar dinero. Ustedes saben perfectamente que yo insisto continuamente y les digo, cuando ustedes vean en internet, en Facebook, en YouTube o en cualquier vaina de estas, cuando ustedes vean por ahí que Pastor José Manuel Sierra con su nombre, su apellido, su fotografía, el logotipo de la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva, se dedican a pedir dinero, no le crean. Nosotros no le pedimos dinero a nadie. ¿Cuál es el sistema que utilizamos? ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que nos enseñó el Señor. Entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te reconocerá en público. No necesitamos hacer shows, ni espectáculos, ni cenas para recaudar fondos, porque tenemos el Dios que es nuestro pastor, el Dios de la plata y del oro, y que todo lo que necesitamos Él lo mandará, y si no lo manda, gloria a Dios, exactamente igual le adoraremos, porque sabemos que Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, créanme de verdad, Elena y yo, después de más de un año que estamos viviendo todo esto en carne propia, no dejamos de sorprendernos. Estamos tan agradecidos, tan contentos. Y recientemente tanto Elena como yo hemos cumplido 60 años. Estoy muy contento de decirlo, ¿saben? Porque me ha costado 60 años llegar hasta aquí. ¿Y saben qué? El Señor nos ha demostrado que cuando le buscamos de corazón, no por nuestros méritos, no porque seamos mejores que nadie, cuidado con el orgullo, hermanos. Cuidado con creernos superiores a los demás. Nosotros no somos superiores a nadie. Cuidado porque Dios está poniendo mucha responsabilidad sobre nuestros hombros. Y tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra. Por supuesto los ojos en el Señor, pero los pies en la tierra. Todavía queda mucho por alcanzar. Hay millones de personas. Esa es la carga que yo tengo cada día en mi corazón. Dios mío, gloria a Dios por la gente que se ha convertido. Gloria a Dios por la iglesia virtual. Pero hay millones, hermano, millones y millones y millones de personas en todas partes del mundo que tenemos que orar cada día y hacer todo lo posible por alcanzarles a ellos con el Señor, con la palabra que nos ha cambiado y transformado el corazón a nosotros. Y tenemos que mantener la humildad y la dependencia de parte del Señor. Porque dice la Biblia que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y la razón por la que el Señor bendijo a Abraham y a Moisés y a Pablo y a Pedro y a tantos personajes de la Biblia fue porque se dieron cuenta de que tenían que depender permanentemente del Señor. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que interiorizar esa gran verdad de nuestra vida. Tenemos un Dios todopoderoso, somos gente tremendamente privilegiada. El Señor va a cuidar de nuestra salud, de nuestra economía, de nuestra familia, de la iglesia virtual, absolutamente convencidos de ello, pero no nos olvidemos nunca de que no hemos llegado aquí por nuestros méritos. Hemos llegado aquí solamente por la misericordia y por la gracia que el Señor ha tenido con nosotros. Y si no fuera por Él, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Porque incluso algunos de vosotros, como el hermano testificaba hace un rato, tal vez estaríamos muertos, pero Dios nos ha protegido. Pero muchos han quedado por el camino. Nos pidieron oración por un copastor de una iglesia en Jerusalén hace unos días y ha partido a la presencia del Señor. Y minutos antes de subir a esta plataforma me acaban de comunicar nuestra hermana Cristina que un hermano nuestro de la iglesia virtual acaba de partir ahora a la presencia del Señor y tendré que dentro de un momento ponerme en contacto con la familia para orar con ellos y saludarlos. Así que vivamos el día a día y disfrutemos de este tiempo maravilloso
que el Señor nos está permitiendo disfrutar con ustedes y con el Señor. Hermanos queridos, gracias por haber venido en esta noche. Que Dios les bendiga. Nosotros les amamos muchísimo a ustedes y le llevaremos siempre en el corazón. Oren para que esta semana aquí sea una semana de mucha bendición y de todo corazón. Gracias por haber venido, por estar con nosotros. Soy gente maravillosa. Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche. Bendiciones, mis queridos hermanos. Amén.